Bienvenidos a la era de la globalización legal. Hoy, los negocios, los matrimonios y las transacciones cruzan fronteras a una velocidad sin precedentes. Pero, ¿qué sucede cuando una relación jurídica compleja involucra elementos extranjeros? ¿Cómo se determina qué ley se aplica cuando normas de distintos países podrían regir el mismo asunto, creando una incertidumbre legal? Esta es la complicada problemática que aborda el conflicto de leyes, una disciplina fundamental dentro del derecho internacional privado. El conflicto de leyes es, en esencia, un conjunto de normas procesales que actúan como un puente, determinando qué ordenamiento jurídico es el aplicable a un litigio o transacción con múltiples jurisdicciones. Pero el dilema no termina con la ley. Junto a él encontramos el conflicto de jurisdicción, que decide qué tribunal tiene la autoridad o el poder legal para conocer y dictar sentencias sobre un caso. ¿Cómo resuelven los sistemas jurídicos estos desafíos clave? Utilizando herramientas sofisticadas, desde tratados internacionales y normas nacionales, hasta principios como la lex loci contractus, ley del lugar donde se celebró el contrato. Desde matrimonios y divorcios internacionales, hasta disputas de comercio electrónico, el conflicto de leyes moldea la vida cotidiana. Prepárense para sumergirse en un campo jurídico donde las fronteras se difuminan y la ley lucha por mantener la coherencia y el orden global. Los elementos de extranjería son esos factores que aparecen cuando en una relación jurídica intervienen personas o situaciones vinculadas con más de un país y que generan el famoso conflicto de leyes o de jurisdicción. Entre los principales tenemos los personales y familiares. Por ejemplo, la nacionalidad, que sirve para determinar la ley aplicable en temas de estado civil, capacidad o familia. El domicilio o la residencia habitual, muy usado para sucesiones o para decidir qué tribunal tiene competencia. Y el lugar donde se contrajo matrimonio, que puede definir tanto la validez del mismo como el régimen de bienes. En pocas palabras, estos factores de extranjería son los puntos de conexión que nos indican qué derecho aplicar y qué juez puede intervenir cuando una relación no se queda dentro de un solo país. El día de hoy tenemos de invitado especial a nuestro querido amigo Juan Echeverría, que nos viene a hablar un poco más del tema para poder comprender mejor. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del conflicto de leyes y de jurisdicción en el derecho internacional privado. En pocas palabras, el conflicto de leyes responde a qué norma aplicamos cuando un caso tiene elementos internacionales. El conflicto de jurisdicción define qué tribunal tiene la competencia para resolverlo. Para ello usamos las normas de conflicto, que funcionan como un GPS legal y se apoyan en factores de conexión como lex loci delicti, ley del lugar del ilícito, lex loci contractus, ley del contrato, la nacionalidad o domicilio, y la lex rei citae, ley donde está el bien. En la práctica, para los bienes rige la lex rei citae, dando certeza jurídica. Para muebles, puede aplicar la ley del domicilio del dueño, y si cambian de país, opera la regla de conflictos móviles. En lo comercial, tratados internacionales unifican criterios como la Convención Interamericana sobre Letras de Cambio y Pagarés. Y en contratos, las partes pueden ejercer la autonomía de la voluntad y elegir la ley aplicable. En conclusión, conflicto de leyes y de jurisdicción son dos herramientas clave para ordenar el tráfico jurídico internacional con claridad y seguridad. Para comprender mejor, les dejo un pequeño video. Derecho internacional privado, normas de conflicto. ¿Qué es el derecho internacional privado? Es el sector del ordenamiento jurídico de cada Estado que se ocupa de la regulación jurídica de las situaciones privadas internacionales. Por ejemplo, un colombiano y una rusa contraen matrimonio y posteriormente deciden divorciarse. Aspectos importantes: la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el exequatur.
El primer paso es establecer el juez competente. Hecho esto, el operador jurídico debe analizar cuál es la norma aplicable al asunto. Aquí surge la noción de conflicto de leyes, una situación jurídico-privada internacional con varias normas internas perfectamente aplicables, como en el ejemplo. ¿Cómo sabemos cuál norma debemos aplicar? Para dar respuesta a esa pregunta se han creado varias normas, las normas materiales uniformes y las normas de conflicto uniformes e internas. Las normas materiales uniformes son aquellas que aportan una respuesta inmediata y directa y sustancial a las cuestiones suscitadas en el marco de una situación privada internacional. Una vez se compruebe que entre los distintos ordenamientos vinculados no existe norma material uniforme común, debemos analizar la existencia de la norma de conflicto. La norma de conflicto tiene como objeto especificar en cuál de entre esos diversos ordenamientos se localiza la concreta situación y por lo tanto cuál es el derecho aplicable. La norma de conflicto no aporta una respuesta directa y no señala cuál es la solución material. Se limita a localizar la situación en un ordenamiento jurídico, ya sea el del foro o un ordenamiento extranjero. Tipos de normas de conflicto. Hay uniformes e internas. Las uniformes son de fuente internacional, por ejemplo, un tratado, y las internas son de fuente nacional. La estructura de la norma de conflicto. El supuesto de hecho, punto de conexión y consecuencia jurídica. El supuesto de hecho especifica la situación concreta regulada por la norma. Por ejemplo, la capacidad de las personas, las obligaciones contractuales. Tiende a caracterizarse por su especial amplitud, pero la tendencia actual es tratar de especializar más los supuestos. Por ejemplo, una norma que en vez de referirse a obligaciones contractuales se refiere especialmente al contrato de compraventa. El punto de conexión cumple la función de vincular una determinada categoría de situaciones o relaciones jurídicas con un concreto ordenamiento jurídico nacional. Los puntos de conexión pueden ser plurales cuando la norma refleja varios puntos de conexión y la colocación de ellos puede articularse de manera subsidiaria o alternativa, es decir, se deben agotar en orden o quedan a elección. Pueden ser bilaterales, unilaterales, determinados o indeterminados. La consecuencia jurídica es un mandato que consiste en la aplicación de un determinado ordenamiento jurídico nacional, ya sea desde el ordenamiento del juez competente o del otro estado. Ejemplo, el Código de Comercio del Tratado de Montevideo. Para establecer la ley aplicable en una situación internacional, primero verifico si hay norma material uniforme, en su ausencia norma de conflicto uniforme y en su ausencia de esta norma de conflicto interno. Muchas gracias. Lo primero que nos llama la atención de este video es la definición clara de qué es el derecho internacional privado. Básicamente es esa rama del ordenamiento jurídico de cada estado que se dedica a regular situaciones privadas que son intrínsecamente internacionales. Pensemos en el ejemplo que nos ofrecen. Un colombiano y una rusa se casan y luego deciden divorciarse. Aquí no es solo un tema de quién es el juez competente, que es el primer paso. La verdadera complejidad surge cuando tenemos que determinar cuál es la ley aplicable, la lex causae, para resolver ese asunto, y eso nos lleva directamente al concepto de conflicto de leyes. ¿Se dan cuenta? Es una situación jurídico-privada que, potencialmente, podría ser resuelta por varias normas internas diferentes. Aquí es donde entra el héroe silencioso de nuestra reflexión, la norma de conflicto. Su función es mucho más específica. Localiza la situación en un ordenamiento jurídico concreto, ya sea el del juez o uno extranjero, y nos dice cuál es el derecho aplicable. Esencialmente es la brújula que nos orienta en el mar de leyes. Vemos que estas normas pueden tener fuentes variadas. Las normas uniformes provienen de una fuente internacional, como un tratado, mientras que las normas internas son de fuente nacional, y hay una jerarquía de aplicación. Primero verificamos la norma material uniforme, luego la norma de conflicto uniforme, y solo en su ausencia, la norma de conflicto interna. Para mí, lo más revelador de este análisis es la anatomía de la norma de conflicto, que se descompone en tres elementos esenciales. 1. El supuesto de hecho. Esto especifica la situación que la norma busca regular. El video nos cuenta que si bien estos supuestos tienden a ser amplios, la tendencia moderna es a la especialización. 2.
El punto de conexión. Este es el verdadero mecanismo de vinculación. El punto de conexión une esa categoría de situación jurídica, el divorcio, la capacidad, el contrato, con un ordenamiento jurídico nacional específico. 3. La consecuencia jurídica. Finalmente, la aplicación de un ordenamiento jurídico nacional determinado, ya sea el del juez o el de otro estado. Lo que este material nos enseña es que el derecho internacional privado es un sistema altamente estructurado, no deja la elección del derecho aplicable al azar, proporciona una metodología clara, paso a paso, para determinar en situaciones privadas internacionales a la ley aplicable. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial a Juan Echeverría por acompañarnos y compartir sus experiencias, aprendizajes y reflexiones. Ha sido una charla enriquecedora que sin duda nos deja mucho para pensar y aplicar en nuestro día a día. A ustedes que nos escuchan, gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. No olviden seguirnos, compartir este episodio y dejar sus comentarios para seguir creciendo juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.